Muy buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy vamos a continuar con la siguiente sesión del programa Control de Crecimiento y Desarrollo CRED en las etapas de vida niños 0 a 11 años. El día de hoy vamos a continuar con la unidad respectiva denominada Evaluación Integral a Niños y Niñas de 2 a 4 años de edad. El día de hoy nos va a acompañar la licenciada especialista Fiorella Vidal, luego la magíster Elizabeth Orjana Pacheco y el doctor y la magíster Elizabeth Racacha Valladares. Bueno, es un placer poder, poder presentar a la licenciada especialista Fiorella Vidal. Licenciada Fiorella Vidal, actualmente supervisora de Enfermería de Consultas Externas e Inmunizaciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Asimismo, también es licenciada en Enfermería de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una segunda especialidad en Enfermería en Salud, Desarrollo Integral Infantil, Crecimiento, Desarrollo en Inmunizaciones. Licenciada Fiorella, muy buenas tardes. Es un gusto poder volver a verla de nuevo. Podemos comenzar con su presentación. Buenas tardes, gracias Kelly por la presentación. Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación para poder participar en el programa de perfeccionamiento, control de crecimiento y desarrollo en las etapas de vida niño de 0 a 11 años. El día de hoy, pues yo tengo dos ponencias, dos temas que vamos a tratar referente a aspectos técnicos sobre inmunizaciones en esta primera etapa de la vida, ¿no? Recordemos que en inmunizaciones, nosotros tenemos una normativa vigente. Entonces, los temas que les voy a tratar son en base a lo que está señalado o las disposiciones específicas dadas en la norma técnica de salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación. La última vigente es la norma que les presento actualmente, que fue aprobada con la resolución ministerial número 884 en el año 2022. Es la norma técnica número 196 del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la finalidad de esta norma, no? Primero es contribuir a que haya un esquema establecido, ordenado cronológicamente y que se pueda ceñir a nivel nacional. ¿Para qué? Para proteger a la población mediante la disminución de la morbimortalidad causada por enfermedades inmunoprevenibles. De esta manera logramos controlar, eliminar y erradicar ciertas enfermedades, ¿no? Como los casos, por ejemplo, de rubiola congénita que actualmente no se ven, y también tenemos otras enfermedades que están en proceso de eliminación, como es en el caso de polio, en el caso de difteria, ¿no? A pesar de que han habido ciertos brotes hace poco, por eso es que no podemos decir que está erradicado del todo. Los objetivos específicos que nos estamos planteando es definir los criterios técnicos que rigen a las acciones de vacunación, establecer pautas administrativas para que el personal de salud pueda participar en la programación, ejecución, evaluación, supervisión y coordinación de las acciones relativas a la vacunación. Entonces, con este preámbulo vamos a también a repasar ciertos conceptos importantes antes de irnos de llano a lo que es el esquema por cada grupo etario. Hay que recordar que una vacuna es una preparación destinada a generar defensas en una persona. Estas defensas son elaboradas en el mismo organismo de la persona y van a quedar como una reserva para que esta persona cuando realmente esté frente al virus, a la bacteria, ¿no? Del cual estamos protegiéndolo, pueda tener estos anticuerpos, estas defensas ya generadas y lo pueda proteger de complicaciones severas o incluso el fallecimiento por las causales de las complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Es distinto al concepto de inmunización. Inmunización es el proceso en el que la persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa mediante la administración de la vacuna. Entonces, la inmunización es el proceso que se genera en nuestro organismo como respuesta a la vacunación, al acto vacunal. Entonces, la vacunación segura es cuando todos estos aspectos técnicos de bioseguridad, de dosis, cumplimiento de
el mantenimiento de la cadena de frío durante el transporte, almacenamiento, conservación, la vigilancia, ¿no? Después de la comercialización, la vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación. Todos estos aspectos en general, conglomerados, se dice que es el concepto de vacunación segura. Para que haya una vacunación segura, no basta solamente con inyectar el producto. Si es que este producto ha sufrido alteraciones de temperatura, una ruptura de cadena de frío, ya no va a tener la misma eficacia, la misma inmunogenicidad, la capacidad de generar defensas en la persona se va a ver mermada por estos protocolos que no se han cumplido como debe ser. E incluso muchos de ellos también pueden conllevar a la aparición de eventos adversos, ¿no? Por ejemplo, una vacuna congelada dice que ya no es una vacunación segura cuando se utiliza un producto congelado porque hay más riesgo también de reacciones locales, ¿no? Y también con la ineficacia de la vacuna. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la clasificación de las vacunas se dividen en vacunas inactivadas y vacunas vivas atenuadas. Las vacunas inactivadas son aquellas en las cuales los componentes están totalmente muertos, no han perdido su capacidad de generar la enfermedad, pero aún conservan la capacidad de generar las defensas, los anticuerpos en la persona. Inactivación de estos microorganismos se va a lograr a cabo mediante procesos físicos como el calor o químicos como el formaldehído en la composición, donde se destruye la inmunogenicidad, perdón, la patogenia, pero no la inmunogenicidad. Ejemplos de vacunas inactivadas que tenemos son, por ejemplo, la vacuna IPV de polio inyectable, a diferencia de la polio oral, que es una vacuna viva atenuada que la vamos a definir en esta posterior, ¿no? Entonces, otro ejemplo de vacuna inactivada es la vacuna neumococo, la vacuna pentavalente, la vacuna contra la hepatitis A, la vacuna DPT, ¿no? Que usamos en los niños, la vacuna de hepatitis B pediátrica en los recién nacidos, también es una vacuna inactivada. Estas vacunas, por lo general, no tienen muchas contraindicaciones. Salvo que la persona esté con un cuadro febril agudo, ¿no? Temperaturas muy altas. En ese caso sí es recomendable aplazarlo, pero no tiene contraindicaciones como lo vamos a ver con las vacunas vivas atenuadas, que sí hay ciertas precauciones, recomendaciones que hay que seguir cuando vamos a aplicar una vacuna viva atenuada. Entonces, una vacuna viva atenuada, ¿qué es? Si las inactivadas son los gérmenes muertos que han perdido su capacidad de generar cualquier enfermedad, pero tienen la eficacia de generar las defensas, en el caso de las vivas atenuadas, los microorganismos están vivos, pero a muy bajos niveles de virulencia. ¿Qué quiere decir? Que no están del todo muertos, están por eso atenuados, pero tampoco tienen la capacidad de generar una enfermedad. Pero su eficacia, su generación de anticuerpos está más activa incluso que una vacuna inactivada, ¿no? Entonces, en el caso de estas vacunas vivas atenuadas, como no está de todo el germen de todo muerto, sí hay ciertas precauciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si la persona que va a recibir esta vacuna tiene un problema en su sistema inmunológico, ejemplo, personas con VIH, estadio SIDA, trasplantados de un órgano, personas en quimioterapia, estas personas tienen ciertas recomendaciones de en cierto momento no recibir vacunas vivas atenuadas. Se evalúa mucho el estadio de su enfermedad en la cual se encuentran para saber si están aptas para recibir una vacuna viva atenuada o está totalmente contraindicado, como vamos a ver en los casos especiales, en el caso de ciertos pacientes trasplantados. Entonces, esta atenuación de estos microorganismos lo vamos a ver en ciertas vacunas como la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de sarampión, papera rubiola, la vacuna de varicela, la vacuna de polio oral, la vacuna de rotavirus, la vacuna BCG, ¿no? Estas vacunas suelen ser las vacunas que más utilizamos en la edad, en los niños, que son las vacunas vivas atenuadas. Ahora que ya sabemos cuáles son las inactivadas y cuáles son las vacunas vivas atenuadas, también hay que tener en cuenta el intervalo de tiempo que hay que aplicar entre estas vacunas vivas atenuadas.
Como las vacunas inactivadas no tienen, les mencionaba, no tienen mayor contraindicación, no hay mayor diferencia en el intervalo cuando colocamos con una vacuna viva atenuada. Un ejemplo, para explicarles y se entienda mejor este concepto. Por algún motivo, quizás hoy día no le coloqué su vacuna rotavirus a mi niño de 2 meses, pero sí recibió su vacuna antipolio, pentavalente, neumococo, que todas ellas son vacunas inactivadas. ¿Cuándo ya podría yo administrarle la vacuna rotavirus, que es la vacuna viva atenuada? Puede ser cualquier día en adelante, porque no hay una interacción entre las vacunas inactivadas y las vacunas vivas atenuadas. Puedo citarle pasado mañana, de aquí a una semana, 15 días, ¿no? El tiempo que quizás por el motivo por el cual yo tuve que aplazar amerite, ¿no? Y en el caso de las vacunas vivas atenuadas entre sí, ahí sí hay una recomendación que la tenemos en la norma técnica, que es que no debemos administrar estas vacunas, debemos administrar estas vacunas en la misma fecha o con un intervalo de un mes, si son en distintas fechas, para evitar que haya una interacción entre estas vacunas y se vaya a inactivar la respuesta inmunológica de la primera que fue administrada, ¿no? Un ejemplo para poder entenderlo mejor. Un niño de 1 año de edad, yo administro la vacuna sarampión, papel y rubiola y la vacuna contra varicela, ¿no? Aparte de la tercera neumococo, como vamos a ver ahora. Si por algún motivo yo hoy día no puedo colocarle, por ejemplo, la vacuna de varicela, porque no sé, no tengo stock, un motivo, ¿no? Imaginemos. Y hoy le pongo solo su vacuna de sarampión, papel y rubiola, ¿cuándo le citaría para su vacuna de varicela que no tengo stock y tengo que programarle? En un mes. No puede ser mañana, no puede ser pasado mañana, ni en una semana, ni en 15 días. Tiene que ser en un mes. ¿Por qué? Porque si no estaría inactivando a la vacuna para que genere sus defensas y realmente no quedaría protegido. Lo ideal es que sea el día de hoy, en un bracito sarampión, papel y rubiola, en el otro bracito vacuna de varicela, pero si por algún motivo no cuento con las dos vacunas o hay otro motivo por el cual no puedo administrarle las dos vacunas en la misma fecha, en la misma sesión, que sea con un mes de diferencia entre vacuna viva atenuada y otra vacuna viva atenuada. Y para recapitular, con las inactivadas no hay problema con el intervalo entre inactivadas o una inactivada con una viva atenuada. Bueno, haciendo todo este preámbulo, ya sabemos los conceptos, hemos visto cuál es la norma vigente, cuáles son los principales conceptos que tenemos que manejar para poder entender mejor nuestro esquema de vacunación y también ciertas recomendaciones de acuerdo a la clasificación de cada una de las vacunas. Vamos a ir con cada una de las vacunas que se usan en los niños actualmente y vamos a ver cuáles son sobre todo las novedades que trajo esta nueva norma técnica en el año 2022 para que quizás algunos tienen los conceptos de las normas anteriores, sepan qué es lo que cambió, ¿no? Empecemos con las vacunas de recién nacido. Una es la vacuna BCG, la otra es la vacuna contra la hepatitis B pediátrica. Vamos con BCG. Sabemos que la vacuna BCG ayuda a prevenir las formas más severas de tuberculosis, que son la tuberculosis meningia, que afecta a las capitas del cerebro, y la tuberculosis miliar o diseminada, que afecta a múltiples órganos, ¿no? No tiene una eficacia importante o trascendental sobre la tuberculosis pulmonar, solo sobre estas formas severas de tuberculosis meningia y miliar o diseminada. Actualmente la recomendación es que la vacuna BCG se administre en los recién nacidos que pesan 1,5 kilos a más, ¿no? O sea, 1.500 gramos a más ya pueden recibir su vacuna BCG dentro de las primeras 24 horas de nacido, que es lo ideal. Si por algún motivo de salud el bebé al nacer no pudo recibir su vacuna BCG, se le puede administrar durante los primeros 11 meses de vida sin ninguna contraindicación, pero lo ideal es que lo reciba lo antes posible, no por esta disposición que se puede poner incluso hasta antes de que cumpla 1 año, vamos a dejar pasar esta vacuna. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro país es un país endémico de tuberculosis, tiene una alta tasa de contagios y este niño sin la vacuna BCG pues tiene alto riesgo de contraer la tuberculosis y de hacer estas formas severas, ¿no?
Si en caso el niño que nosotros captemos, ¿no? Que no recibió su vacuna al nacer, lo captamos meses después, y vemos que este niño no tiene ningún contacto de pacientes con tuberculosis, quiere decir, en casa no hay ningún familiar que esté actualmente con un tratamiento de tuberculosis, podemos administrarle su vacuna BCG sin necesidad de alguna evaluación previa, ¿no? Pero sí haciendo la pregunta si no hay contactos de paciente con tuberculosis en su domicilio, ¿no? En ese momento desde que el bebé ha nacido. Si hubiera el caso, hay que referirlo al pediatra. ¿Para qué? Para que se haga un descarte antes de la administración de la vacuna BCG, porque al ser una vacuna viva atenuada, que hemos visto que tiene la virulencia totalmente no eliminada, sino disminuida, atenuada, entonces al administrarle la vacuna BCG a un caso ya contagiado de tuberculosis, podríamos generar una tuberculosis diseminada, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre antes de colocar la vacuna BCG, indagar antecedentes de tuberculosis familiares, ya sea en la mamá del bebé o en personas que vivan en el domicilio o que tengan un contacto frecuente con el niño, que no vayan a estar sintomáticos respiratorios, no vayan a estar con tratamiento activo de tuberculosis. Si fuera el caso, hay que hacer los descartes previos antes de colocar la vacuna BCG. Si el niño ya tiene un año de edad, hasta los 5 años cumplidos, también se debe hacer un descarte de tuberculosis, así no haya los contactos. En este caso, cuando ya el niño es más grande, eh, su, su red de contactos se ha ampliado, entonces hay más riesgo de exposición. Entonces, cuando ya tiene un añito, sí o sí hay que hacer el descarte que les comento para descartar tuberculosis antes de ponerle la BCG, si es que aún no tiene la BCG administrada. Si el caso es el niño que pesa menos de 1,5 kilos y tiene alguna condición especial que amerita la vacuna BCG, entonces con la indicación médica también se le puede administrar. Por lo general, la vacuna BCG sí esperamos hasta que cumpla el 1,5 kilos y esté el bebé estable, ¿no? Mayormente los bebés prematuros, que son los que son de menos de 1,5 kilos, ellos también se quedan hospitalizados por otras causales, ¿no? A veces tienen otros diagnósticos que al término del tratamiento de estos diagnósticos, cuando ya están en condición de alta, se le está colocando su vacuna BCG. Pero si fuera el caso de un niño de 1,5 kilos, 2 kilos, a pesar de ser prematuro, no tiene ningún otro factor de riesgo y está estable, puede recibir sus vacunas porque ya cumple el criterio de tener 1,5 kilos. La dosis va a depender mucho de la presentación que sea distribuida. Actualmente la presentación que tenemos es de la dosis de 0,1 mililitro, pero siempre hay que revisar el inserto del laboratorio productor cuando nos llegue una presentación de un laboratorio distinto para ver, porque hay dos laboratorios que mayormente son los que circulan, el de Serum, ¿no? Y otro que es de Canadá, y ese otro producto es el de 0,05. Hasta ahorita tenemos el de la presentación de Serum de 0,1 mililitro. Entonces, entre las contraindicaciones de la vacuna BCG que tenemos, recién nacido con peso menos de 1,5 kilos, ¿no? U otra condición que impida la vacunación. Si es que el niño también nace de una madre con sarampión, varicela, rubiola, ¿no? Con alguna enfermedad viral infecciosa, también tenemos que esperar un mes de transcurrida la infección para su aplicación, porque hay el alto riesgo de que el niño también nazca con varicela congénita, rubiola congénita, sarampión congénita, cuando la mamita ha tenido estas enfermedades en el último trimestre del embarazo. En ese caso, vamos a esperar hasta que cumpla un mes de nacido para que recién reciba su BCG después que haya pasado todo el cuadro viral. También si hay reacciones dermatológicas severas en el área de aplicación, entonces se va a aplazar. Si hay alguna inmunodeficiencia, o sea, se le detecta al niño algún problema en su sistema inmunológico, en el cual, como es una vacuna viva atenuada, hemos visto que hay ciertas precauciones y el médico va a evaluar si está en condición o no. Administración contra vacuna, como la hepatitis B pediátrica, que es la que recibe el nacer, no hay contraindicación. Si en caso nosotros la administráramos a un niño de más mesecitos, por ejemplo, un niño de 2 meses, recién lo captamos y recién va a recibir su BCG, como va a recibir otras vacunas vivas atenuadas como rotavirus, o si fuera de un año, sarampión,
papera rubiola y varicela tendrían que ser en la misma fecha de vacunación o con un mes de diferencia, por lo que conversamos de la interacción entre vacunas vivas atenuadas. Vamos con la segunda vacuna de los recién nacidos, que es la vacuna de hepatitis B pediátrica. Sabemos que esta vacuna va a ayudar a la transmisión, a evitar la transmisión vertical de hepatitis B de la madre al recién nacido a través de la placenta. Entonces, la importancia de esta vacuna en todo recién nacido es porque muchas de las gestantes no llegan a los establecimientos de salud con los controles prenatales completos. ¿Esto qué conlleva? Que muchas de ellas incluso llegan con pruebas serológicas desactualizadas, algunas ni siquiera tienen un resultado de prueba de hepatitis B, algunas ni siquiera a veces no tienen ningún control, han llegado incluso casos así. Entonces, se considera potencialmente cualquier recién nacido como un probable hijo de madre hepatitis B hasta que no haya una prueba serológica negativa de por medio. Es por eso que es importante que los recién nacidos reciban esta vacuna de hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de nacido, lo ideal, máximo las primeras 24 horas de nacido. Salvo el caso de los partos domiciliarios. ¿Qué son los partos domiciliarios? Son los bebés que nacen camino al establecimiento donde iban a dar a luz, o nacen en la casa, ¿no? Entonces, en ese caso sí podemos vacunarlo hasta 7 días después de nacido. Mayormente eso se ve más en provincia, cuando, por ejemplo, el establecimiento de salud queda un poco alejado de la casa donde están haciendo el bebé, ¿no? Entonces, en ese caso, hasta que llega el personal de salud a atender al recién nacido, a veces pasan días, y en ese caso sí está permitido colocar hasta 7 días después de nacido su vacuna de hepatitis B, máximo 7 días, pero lo ideal, como les acabo de explicar, para evitar la transmisión, es lo antes posible. Si en caso el bebé fuera confirmado hijo de madre con hepatitis B, o sea, la madre sí tiene un resultado serológico de hepatitis B positivo, en ese caso es lo antes posible, y si es posible dentro de las primeras 6 horas de nacido, mejor. Y a la par también se le va a administrar otro producto, aparte de la vacuna de hepatitis B, se le administra la inmunoglobulina de hepatitis B. ¿Cuál es la diferencia con la vacuna? Habíamos visto en los conceptos generales que las vacunas es una sustancia que estimula el sistema inmunológico de la persona vacunada para que este sistema inmunológico genere sus propias defensas y pueda protegerlo más adelante. Las inmunoglobulinas son una sustancia farmacológica que ya contiene los anticuerpos, o sea, ya contiene las defensas y al administrarla a la persona, estas defensas actúan inmediatamente. Es por eso que en este caso de hijo de madre con hepatitis B positivo, se le administra la inmunoglobulina aparte de la vacuna. Muchos quizás dirán, ¿y para qué la vacuna si ya le están poniendo la inmunoglobulina? O sea, ya tienen las defensas directas. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas tienen una acción rápida, sí, pero también es a corto plazo, ¿no? Su efecto no es muy duradero. Es por eso que a la par también va a recibir su vacuna. Que si bien la vacuna demora un poco más en generar sus anticuerpos, sus defensas, cuando ya esté bajando el título de anticuerpos de la inmunoglobulina, los títulos de anticuerpos generados por la vacuna van a comenzar a aumentar y este se va a mantener estable en la protección del bebé hijo de madre con hepatitis B positivo. En el caso fuera un hijo de madre con hepatitis B positivo que pese menos de 1,5 kg, podríamos administrarle, evaluando el riesgo-beneficio, ¿no? Si es un bebé que dentro de su prematuridad también está estable y hay un criterio médico que sí amerita, porque es hijo de madre de hepatitis B positivo, podríamos administrarle su vacuna de hepatitis B. Por lo general, todo el resto de bebés es a partir del 1,5 kg. Quiere decir, un prematuro de 1 kg que no es hijo de madre de hepatitis B, ya salió el serológico negativo, no se le puede administrar la vacuna de hepatitis B pediátrica. Y como está avalado hasta las 24 horas en el caso de parto institucional, lamentablemente esa vacuna ya tampoco no la va a recibir cuando llegue al 1,5 kg. La única vacuna que sí permite ya administrarle cuando llegue al peso de 1,5 kg va a ser la vacuna BCG.
En el caso de los bebés que no pudieron recibir la vacuna de hepatitis B pediátrica cuando nacieron, ya sea por su estado de salud, porque estuvieron delicados, o por el peso, que no llegaron al peso de 1,500 kg, ellos recuperarán la protección de hepatitis B cuando reciban su vacuna pentavalente a los 2 meses de edad, ya que la vacuna pentavalente protege de 5 componentes: difteria, tétanos, tosferina, hemófilos influenza de tipo B y la hepatitis B, que es la que estamos mencionando, ¿no? Esta vacuna de hepatitis B pediátrica, aparte del recién nacido, nosotros también la vamos a considerar para los niños que, por ejemplo, hablando de la pentavalente, quizás en su primera dosis de pentavalente o segunda dosis hicieron una reacción adversa, se notificó el caso de ESAVI y hubo una conclusión después de la investigación que fue uno de los componentes de la vacuna pentavalente que generó la reacción. Si la conclusión es que fue la vacuna pentavalente, entonces la recomendación será ya no colocarle esa vacuna pentavalente en las siguientes dosis, a los 4 meses o los 6 meses, sino se le aplicará las vacunas de forma disgregada. ¿Cómo es esto? En el caso de la pentavalente, el componente que suele eliminarse cuando se confirma que el ESAVI fue por la vacuna es el componente de pertusis, de tosferina. Entonces, al quitar ese componente, ¿qué nos queda? Poner vacuna de T pediátrica a hemófilos influenza de tipo B y hepatitis B pediátrica, que es la misma presentación que ponemos al recién nacido, la de 0,5 mililitros. Entonces, ya estamos viendo que aparte de los recién nacidos, también lo vamos a usar en niños de 2 meses a más que hayan hecho reacción adversa pentavalente, haya una notificación del ESAVI con su investigación de por medio y que tenga su informe final de la investigación, que la recomendación es colocar vacunas disgregadas donde se va a usar la hepatitis B pediátrica. Eso es cuando ya hay un informe, como les digo, no lo tomamos la decisión nosotros, tiene que haber una conclusión del comité de SAVI que dé esta recomendación. Acá el caso de la vacuna de hepatitis B pediátrica también la podemos usar en niños de 7 años a 15 años de edad que no hayan completado su protección contra hepatitis B. ¿Cómo es esto? Quizás alguno dirá, pero ¿cómo no han completado? ¿Cómo sería? Hay niños, aunque no crean, hay niños que no completaron sus vacunas pentavalentes, que es la vacuna que estamos hablando que tiene la protección de hepatitis B. Lo ideal es que un niño reciba al nacer su vacuna de hepatitis B pediátrica. A los 2, 4 y 6 meses de edad, sus vacunas pentavalentes. Y ahí va a tener su protección de hepatitis B hasta que tenga 16 años de edad y inicie un calendario de vacunación de persona adulta. Pero si captamos un niño que tiene, por ejemplo, 5 años, todavía podemos poner la vacuna pentavalente porque justamente la pentavalente se ha ampliado hasta los niños de 7 años. Pero si mi niño ya tiene 7 años a 15 años, ya no voy a poder colocarle la vacuna pentavalente. ¿Qué voy a poder colocarle para recuperar, mejor dicho, su esquema de hepatitis B? Si le faltó una pentavalente, le faltaría una hepatitis B pediátrica, que le puedo administrar hasta los 15 años de edad. Una hepatitis B pediátrica. Si le faltaron 2 pentavalentes, le programaré 2 hepatitis B pediátrica hasta los 15 años de edad, hasta antes que tenga 16. ¿Ya? Entonces, también nos sirve para poder completar el esquema de vacunación de hepatitis B que haya quedado inconcluso en los niños que tienen hasta los 15 años de edad. Vamos a usar la presentación de hepatitis B pediátrica. ¿Cómo sería la secuencia si el niño no recibió ninguna pentavalente? Porque quizás podemos encontrar un niño que al nacer solo recibió las vacunas de recién nacido y de ahí nunca más lo vacunaron y ahorita tiene 7, 8, 9 años. El que no tiene ninguna dosis de pentavalente, ¿no? Entonces, en ese caso, hoy día será su primera hepatitis B pediátrica, al mes será la segunda hepatitis B pediátrica y a los 6 meses será la tercera hepatitis B pediátrica. Recuerden que hay 2 vacunas de hepatitis B. La hepatitis B pediátrica, que es el vial que tiene 0,5 mililitros, y la vacuna de hepatitis B adulto, que ya se usa a partir de los 16 años de edad, que el vial tiene 1 mililitro.
Recordemos que nosotros vamos a usar la hepatitis B pediátrica para el tema que estamos hablando, que es vacunación en niños. La vacuna de hepatitis B pediátrica, ¿por qué vía va? Va por vía intramuscular, ¿no? Recordemos que la jeringa a utilizar es la jeringa de 25 por 1 pulgada para que tenga el largo suficiente, que es de la vía intramuscular. La zona anatómica donde vamos a colocar las vacunas intramusculares, recuerden, si es un niño menor de 2 años, la intramuscular va en el tercio medio del vasto externo de la piernita. Y si tiene 2 años a más, ya va en zona deltoidea la vacuna intramuscular. Vamos por la siguiente vacuna, que es la vacuna pentavalente. Como habíamos visto, la vacuna pentavalente es una de las vacunas que dan inicio al esquema de vacunación a partir de los 2 meses de edad. Es una protección contra 5 componentes: difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y hemófilos influenzae tipo B. La norma actual permite la vacunación hasta los 7 años, 0 días, o sea, hasta el día de su cumpleaños número 7. Si ya tiene 7 años y un día, ya no puede recibir su vacuna pentavalente. Si quedó pendiente una pentavalente que habíamos mencionado, va a completar su esquema de hepatitis B con hepatitis B pediátrica. Entonces, lo ideal es que todo niño menor de 7 años tenga sus 3 pentavalentes completas. Dentro del primer año de vida es lo primordial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no tenga el esquema completo, va a quedar susceptible a contraer ciertas enfermedades que son las que justamente estamos tratando de prevenir con esta vacuna. El intervalo entre dosis y dosis es de 2 meses. Mínimo, ¿no? Excepcionalmente, 4 semanas, cuando por ejemplo se hace la brigada de vacunación en una zona de alto riesgo o difícil de accesibilidad, como las brigadas AISP que se hacen en la selva, por ejemplo. Pero dentro de lo que estamos en la ciudad, podemos hacerlo con un intervalo de 2 meses. En el caso de la interrupción de la vacunación, es importante que sí se complete las 3 dosis. No es necesario reiniciar el esquema de vacunación, ¿no? Vamos a completar el esquema de la dosis que se quedó, un intervalo de 2 meses o más. Colocamos la segunda dosis y así la tercera dosis también. En el caso de esta vacuna, es una vacuna que viene un vial monodosis. Cada presentación tiene 0,5 mililitros, va vía intramuscular. Igual la zona a elegir va a depender de la edad del pequeño, ¿no? Va a ser en la zona del tercio medio del vasto externo, si es un niño menor de 2 años, y si tiene 2 años a más, en zona deltoidea. Recordemos que ahora es la ampliación hasta los niños de 7 años pueden completar su vacuna pentavalente. En el caso de la vacuna neumococo, también son 3 dosis que se están programando para los niños menores de 5 años. Ahora ya decimos niño menor de 5 años porque en normas anteriores se limitaba hasta menor de 2 años. Ahora ya se ha empleado la norma técnica que hay que completar las 3 neumococos hasta antes que tenga 5 añitos. Lo ideal es que reciba su primera neumococo a los 2 meses de edad, a los 4 meses de edad y la tercera dosis de neumococo al año de edad. En el caso de los niños que no pudieron recibir ninguna vacuna neumococo durante el primer año de vida, ya solo se les programará 2 dosis, nada más con un intervalo de 1 mes entre una dosis y en otra. Y si el niño ya tiene 2 años, 3 años o 4 años de edad y no ha recibido ninguna dosis de neumococo previa, ya solamente se le programará una sola dosis única. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo un poco con ejemplos para quizás comprender mejor estas nuevas indicaciones del esquema de neumococo. Si tengo un niño que le pongo su primera neumococo a los 2 meses de edad, la segunda dosis es a los 4 meses de edad, pero por algún motivo, vamos a poner que es por un viaje, los padres no le colocaron la tercera dosis y retomamos su esquema de vacunación cuando el niño tiene 2 años de edad. ¿Puedo colocarle su tercera dosis de neumococo? Sí, podemos colocarle porque este niño inició su esquema de vacunación antes de tener 1 año y eso le permite completar 3 dosis de neumococo. Otro ejemplo, otro niño que nació en una zona alejada,
no recibió vacunas durante el primer año de vida, ninguna neumococo ni ninguna otra vacuna, y lo captamos en una brigada de vacunación cuando él tiene 1 año y medio. ¿Podemos colocarle su vacuna neumococo? Sí, ese día sería su primera dosis de vacuna neumococo y en un mes le ponemos su segunda dosis de vacuna neumococo y ahí termina su esquema de vacunación neumococo. Ya no una tercera porque ha iniciado después del año de edad. Y otro ejemplo, un niño que no recibió ninguna vacuna neumococo y ahorita tiene 2 años o 3 años o 4 años, le vamos a colocar hoy su primera neumococo y ahí terminó su esquema. Ellos solamente quedan con una dosis única, ¿no? Entonces, en el esquema de neumococo, esta es las nuevas indicaciones del esquema neumococo. Viene también en un vial monodosis, donde la dosis es 0,5 mililitros. También es una vacuna intramuscular. Usaremos igualmente una jeringa de 25 por 1 pulgada. Y la zona anatómica a colocar también dependerá de la edad. Si es menor de 2 años, tercio medio del vasto externo de la piernita o zona deltoidea en el caso de niños de 2 años a más. Vamos con la vacuna que es contra polio. Recordemos que hay dos presentaciones de vacunas contra polio. Habíamos hablado que había la vacuna polio inactivada, ¿no? Que es la IPV, la inyectable, y la vacuna antipolio, que es la viva atenuada, que es la oral, la polio en gotitas, vía oral, la APO, que también le decimos, ¿no? Entonces, recordemos primero con IPV. Normalmente el esquema de vacunación estábamos manejando que la primera IPV es a los 2 meses, la segunda IPV es a los 4 meses. Actualmente la tercera IPV también es a los 6 meses y en el refuerzo del año y medio de edad. ¿Qué quiere decir? Que el niño sano, niño que no tiene ninguna otra comorbilidad, inmunodeficiencia o contacto con personas que tengan alguna inmunodeficiencia, podemos administrar IPV, polio inactivada inyectable, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y el refuerzo del añito y medio. Si el niño es un niño sano que no tiene estos contactos inmunodeprimidos, su segundo refuerzo, que es a los 4 años de edad, será con polio oral, ¿ya? Entonces, quizás algunos dirán, pero ¿y cómo yo sé quién tiene o no una inmunodeficiencia? Bueno, primero hay que ver el caso del niño, ¿no? Si el niño, si el médico le está descartando una inmunodeficiencia, un problema en su sistema inmunológico, la precaución sería colocarle solo vacunas inyectables, así tenga 4 años, ¿está bien? O si es que fuera contacto de un inmunosuprimido, por ejemplo, hijo de madre con VIH, o que tengan en casa una persona trasplantada de algún órgano, o que esté el niño recibiendo dosis altas de corticoides por mucho tiempo, ¿no? Por un problema médico, de manera crónica está recibiendo esos corticoides, también estas dosis altas de corticoides lo inmunosuprimen. Entonces, en esos casos está contraindicado darle la vacuna de polio oral, la polio gotitas. ¿Por qué? Porque la polio oral, sin que se note, se replica a nivel oral, a nivel de las mucosas, y por la saliva, por las gotitas de saliva o por las heces, la persona que tenga contacto con estos residuos se van a poder exponer a desarrollar ciertas reacciones de polio, de parálisis postvacunal, si esta persona que tiene el contacto con estos residuos tuviera algún problema en su sistema inmunológico. Por eso es que antes de dar polio oral hay que hacer una pequeña entrevista, consultar al niño, le están descartando algún problema en su sistema inmunológico, está tomando alguna dosis de corticoides, estas dosis son altas, prolongadas por mucho tiempo, o si es que tiene contacto con personas que estén inmunodeprimidas, ¿no? En casa, si es que hay algún contacto de alguna persona con VIH, incluyendo la mamá, ¿no? O si hay una persona que esté, con un trasplante de un órgano, quimioterapia, radioterapia, en tratamiento de cáncer. Si detectamos uno de estas situaciones, sí es recomendable que sea solo polio inactivada la vacuna que se le va a administrar.
¿no? Bueno, más adelante vamos a ver en los casos especiales cómo es el esquema de vacunación de los niños hijos de madre VIH o contacto de personas inmunosuprimidas, ¿no? Entonces, esta vacuna viene, la IPV, que es la polio inactivada, sí viene en una jeringa precargada. Es monodosis, la dosis de 0,5, igual va vía intramuscular. Y la polio oral, que es la vacuna viva atenuada, que solamente es bivalente, tiene dos composiciones, que es la cepa 1 y la cepa tipo 3 de polio. La cepa tipo 2 fue suprimida hasta hace unos pocos años, se administraba la polio trivalente, pero esa cepa 2 fue eliminada porque se detectó que pues, era una de las cepas que tenía más riesgo de generar estas reacciones postvacunales y de parálisis postvacunal, por eso es que ha sido suprimida, ¿no? Para evitar este riesgo. Igual de todas maneras, a pesar de que haya sido suprimida, igual tenemos que hacer la indagación de alguna inmunodeficiencia, tanto en el niño que va a ser vacunado como en sus contactos cercanos. Normalmente esta vacuna la administrábamos desde chiquitos, o sea, hace pocos años, pero recuerden que ya no se administra la vacuna polio oral, salvo cuando el niño actualmente tiene 4 años de edad, recibe su segundo refuerzo. Si es un niño sano que no tiene las contraindicaciones que hemos mencionado, recibe su refuerzo con polio oral. Y también se está usando en el caso de los barridos. ¿Qué son los barridos? Son actividades de vacunación complementarias en las cuales se hace una intensificación de la vacunación con una dosis adicional o completar el esquema de vacunación, sobre todo cuando hay un riesgo epidemiológico de transmisión de cierta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de polio en la selva y por eso es que se organizó un barrido de vacunación, ¿no? En esos casos se utiliza la vacuna polio oral también para distintos grupos etarios, pero siempre hay que revisar que no haya los antecedentes de inmunodeficiencia que puedan contraindicarlo. Por más que sea barrido, no podemos dar esa vacuna en un niño con una inmunodeficiencia o contacto de inmunodeficiencia. En el caso de que el niño, como es una vacuna bioral, el niño regurgite, escupa, ¿no? La vacuna, sí se le puede administrar una dosis de reemplazo. A diferencia de la rotavirus, que lo vamos a ver también, que en el caso del niño regurgita rotavirus no se da ninguna dosis de reemplazo. Al ser una vacuna viva atenuada, la vacuna de polio oral, también recuerden la contraindicación de que no se puede administrar simultáneamente con otra vacuna viva atenuada, pero si no fuera posible, se debe esperar un intervalo de 30 días con otra vacuna viva atenuada. Vamos ahora con la vacuna rotavirus. También esta es una vacuna viva atenuada y protege contra las formas severas de diarrea que pueden generar deshidratación, ¿no? En el caso de esta vacuna vía oral, viene en una jeringa que no tiene aguja, ¿no? En forma de jeringuita para facilitar la administración vía oral. Viene un contenido de 1,5 mililitros. Es monodosis, es uno para cada niño, a diferencia de la polio oral, que sí es multidosis, ¿no? En el caso de polio oral son 20 dosis por vial. Esta, la rotavirus, sí es monodosis. Se administra a los 2 meses y a los 4 meses de edad. En el caso de la edad máxima, se recomienda no administrar pasada los 8 meses de edad por el riesgo de irrigitación intestinal, ¿no? Es una reacción adversa que puede generar porque el niño ya tiene una alimentación complementaria más sólida y puede interaccionar justamente con los componentes de esta vacuna. Por eso, hasta antes que cumpla los 8 meses de edad, podemos administrar su vacuna rotavirus si quedó pendiente la segunda dosis. La primera dosis la podemos administrar hasta antes que cumpla los 6 meses de edad. Quiere decir, si hoy día tiene 5 meses y quedó pendiente de iniciar sus vacunas, podemos administrarle su vacuna rotavirus primera dosis y la siguiente dosis le podemos administrar a los 7 meses de edad. En caso estamos por la edad límite, también puede ser en un mes, ¿no? Si es que estamos quizás en una situación en la cual no podemos hacer dilatar mucho la vacunación, ¿no? Por un tema de la familia o la distancia, la lejanía, también se puede administrar esta vacuna con un mes de intervalo.
Al ser una vacuna viva atenuada, también recuerden que hay que indagar inmunodeficiencia y también administrar simultáneamente con otra vacuna viva atenuada o con un mes de diferencia. Ahora, la siguiente vacuna que administraremos para los niños es la vacuna de influenza pediátrica. Este año también tenemos una novedad con las vacunas de influenza. Este año el Ministerio de Salud ha apostado por las vacunas tetravalentes. ¿Qué quiere decir? Que tiene la composición de 4 cepas, ¿no? 4 cepas en su formulación, lo que genera una mayor protección contra el virus de influenza y ciertos virus que pueden generar, ¿no? Cuadros severos de neumonías por este virus, complicaciones, hospitalizaciones, ¿no? Recordemos que enfermedades virales como influenza afectan los grupos más vulnerables, ¿no? Entre ellos tenemos a los niños, a los adultos mayores, a las gestantes, el riesgo ocupacional, el personal de salud, personas con comorbilidades, ¿no? Dentro de las personas con comorbilidades también tenemos niños, ¿no? Niños que tienen asma, niños que son cardiópatas, ¿no? Niños que tienen enfermedades renales. Entonces hay que recordar que todos estos niños deben ser vacunados prioritariamente y hasta los menores de 5 años es la prioridad para vacunación de influenza. En el caso de la dosis, es la dosis de 0,5 mililitros. Esta vacuna de influenza pediátrica que se está administrando hasta los 3 años de edad, es la dosis de 0,5 mililitros, viene en un vial multidosis. Este vial multidosis es para 10 niños. Cada dosis es de 0,5 mililitros y la vía de administración es vía intramuscular. El vial abierto dura 28 días, por eso hay que rotularle la fecha de apertura del vial para llevar la cuenta de los 28 días, utilizar esas 10 dosis que están en el vial. La zona de administración, como se administra a partir de los 6 meses de edad la vacuna de influenza pediátrica, va a depender la zona de la edad que tiene el niño. Si tiene menos de 2 años, recuerden tercio medio del vasto de la piernita y de 2 años a más, zona deltoidea del bracito. Ahora, quienes reciben la vacuna de influenza a los 6 meses, se les va a programar una segunda dosis de vacuna de influenza a los 7 meses de edad. Cada una de estas dosis de 0,5 mililitros. Y después se programarán refuerzos anuales. Quiere decir que al año de edad recibirá un refuerzo también con vacuna influenza pediátrica de 0,5 mililitros. A los 2 años de edad, otro refuerzo con vacuna influenza pediátrica de 0,5 mililitros. A los 3 años de edad vamos a cambiar de presentación. Vamos a cambiar a la vacuna influenza adulto, que le decimos influenza adulto. Esta influenza adulto también es una vacuna tetravalente, pero ya viene en un vial monodosis. Quiere decir que cada vial es para una persona, a diferencia de la pediátrica, que era un vial multidosis. Este vial monodosis viene de influenza adulto, viene en una jeringa precargada. Y igual se le va a programar a los 3 años de edad su refuerzo de influenza y en adelante cada año un refuerzo. Y si es uno de los grupos vulnerables que acabamos de mencionar, como gestantes, personas de salud, personas con comorbilidades, en adelante, ellos son la prioridad para estos grupos que recibirán su refuerzo de vacuna de influenza, ¿no? En el caso de la vacuna de influenza hay unas ciertas contraindicaciones que tenemos que indagar a la persona antes que sea vacunada. Por ejemplo, si el niño estuviera resfriado, con fiebre, con un malestar respiratorio fuerte, ¿no? No solo congestión nasal. Recordemos que en Lima es muy húmeda, tiene un clima muy húmedo, ¿no? Y hay mucha contaminación, mucho smog. Muchos niños sufren de rinitis, ¿no? ¿Qué es la rinitis? Es la inflamación justamente de la mucosa nasal y ellos suelen tener mucha congestión, pero no desarrollan fiebre, no están con secreciones expectorantes, ¿no? Solo es a nivel local esta congestión. Eso no es una contraindicación para que reciban su vacuna de influenza. Ellos pueden recibir su vacuna de influenza sin ningún problema, pero si el padre nos refiere que ha estado con fiebre, que está con congestión nasal, tos productiva, ¿no? Entonces, y incluso el médico ya lo vio y está que le indica tratamiento, que puede incluir
ciertos medicamentos aparte de algún antihistamínico. Entonces, en ese caso sí es recomendable aplazar la vacunación hasta que termine el cuadro de resfrío que pueda estar pasando o infeccioso que pueda estar pasando, ¿no? Si es rinitis, no hay problema, se puede vacunar. Igualmente, si es que esta persona nos refiere a la entrevista que es alérgico a alimentos como huevo, pollo, está dentro de las contraindicaciones. Y también si es que tiene algún problema neurológico o ha tenido un síndrome de Guillain-Barré, también está dentro de las contraindicaciones para la vacunación contra influenza, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar con todas las vacunas, ¿no? Si tiene alguna alergia a algún alimento, algún medicamento, alguna enfermedad crónica que sufra, algún tratamiento que esté recibiendo, ¿no? O alguna enfermedad severa que le hayan diagnosticado para poder nosotros detectar cualquier contraindicación a tiempo. Ahora, otro concepto que también quería reforzar acá con la vacuna de influenza, cuando decimos que es la vacuna anual, no es necesario que esperen exactamente al mismo mes que le vacunaron el año anterior. A veces tenemos pacientes que se demoran un poco en acudir a su vacunación. Por ejemplo, algunos pacientes quizás están acudiendo recién ahora, a puertas de agosto, y ellos piensan que al decir anual deben esperar al próximo mes de agosto para vacunarse. No es necesario esperar hasta el próximo mes de agosto. Hay que ir educando a nuestra población de que apenas esté disponible la vacuna de influenza de ese año, hay que recibir la vacuna antes de que empiece el invierno. ¿Para qué? Para que ya tengamos los anticuerpos generados cuando empiece el invierno y estemos protegidos. En estas fechas ya estamos en invierno. Lo ideal es que nos vacunemos en mayo, máximo junio, ¿no? Antes que empiece el frío fuerte, antes que empiecen a aumentar las tasas de infección, de influenza, para que ya estemos con nuestros anticuerpos generados y estemos protegidos. Ahora, vamos con las vacunas de un año de edad. A partir del año de edad vamos a introducir otras vacunas, que son vacunas de sarampión, papel y rubiola, vacuna de varicela, vacuna de fiebre amarilla, vacuna de hepatitis A y los refuerzos, ¿no? O las dosis de las vacunas que también ya hemos puesto antes, ¿no? En el caso de la vacuna de sarampión, papel y rubiola, esta también es una vacuna viva atenuada. En su composición, como lo dice, va a tener las cepas vivas atenuadas del virus de sarampión, de parotiditis y de rubiola, ¿no? También tiene las contraindicaciones de personas alérgicas al huevo, ¿no? Hay que hacer esa indagación antes de la administración. Si es que la persona sufre de alguna inmunodeficiencia, también hay que indagar para ver que no tenga la contraindicación. Se van a programar 2 dosis de vacuna de sarampión, papel y rubiola al año de edad y al año y medio. Aunque hay personas que se pueden atrasar y que quizás no se vacuna a su niño al año y medio, también se le puede administrar posteriormente. Tenemos hasta los 59 años de edad, incluso para poner la población que está en riesgo, ¿no? Si tenemos un niño, por ejemplo, de 5 años también, ¿no? Que no recibió su vacuna SPR al año y medio, la segunda dosis, le podemos administrar esa vacuna de sarampión, papel y rubiola, ¿no? En el caso de esta vacuna, viene sí liofilizada. ¿Qué quiere decir? Que viene en un vial en polvo, presentación en polvo, con su diluyente propio y al momento de hacer la reconstitución del diluyente con el producto liofilizado, con el frasco en polvo, va a salir una dosis de 0,5 mililitros. La vía de administración de la vacuna de sarampión, papel y rubiola es una vía subcutánea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar la jeringa de 25 por 5 octavos, que es una jeringa que tiene el largo de aguja suficiente para llegar a zona subcutánea. Las reacciones postvacunales de la vacuna de sarampión son muy pocas en realidad. Se dice que el 3% de vacunados puede generar un pequeño exantema, que son unos puntitos rojitos, y a veces generan fiebre a la semana o 2 semanas después de la vacunación. En el caso de que aparezca esa reacción, pues simplemente los cuidados postvacunales generales que se dan incluso desde los 2 meses de edad, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones postvacunales que damos a partir de los 2 meses de edad?
en la zona de vacunación, compresas de agua fría para que vaya desinflamando, también baños de medio físicos, un baño con agua tibia, sin corrientes de aire, para que pueda bajar la temperatura, antipiréticos indicados por el médico, pero siempre viendo, ¿no? Que no haya alergia a ciertos medicamentos, no haya antecedentes de hipersensibilidad a ciertos componentes, ¿no? Para que no vaya a haber la contraindicación. En el caso de las vacunas, tampoco hay que enseñar a los papás que no es necesario sobar, frotar en la zona de vacunación. Algunos piensan que de esa manera se va a absorber mejor o el malestar va a pasar más rápido. No, esa fricción que algunos padres pueden hacer en la zona de vacunación de sus hijos puede más bien irritar más la zona y generar un edema, una inflamación o hasta una celulitis por la contaminación de la zona durante la manipulación, ¿no? Y bueno, la alimentación, no hay ninguna contraindicación para la alimentación después de la vacunación. eh, Solamente vigilar signos de alarma, si es que la fiebre no cede a pesar de los medios físicos o a pesar del antipirético que quizás pueda ser indicado cuando la alza térmica es muy alta, es mejor que acudan al centro de emergencia más cercano del domicilio para que pueda recibir una atención oportuna, ¿no? Antes que, por ejemplo, la fiebre suba mucho y haga una convulsión febril, ¿no? Que a veces puede asustar a los papás y pueden pensar que es un efecto adverso de la vacuna, cuando es en realidad una temperatura mal controlada. O cualquier otro signo de alarma que también esté fuera de lo descrito, ¿no? Que haga un llanto persistente, más de 3 horas, una convulsión, un rash cutáneo, ¿no? O pérdida de conocimiento, cualquier un signo de alarma, ¿no? Que está fuera de lo que se le menciona, que es dentro de lo esperado, que hay un poquito de malestar, dolor, alza de temperatura controlable. Cualquier otra reacción fuera de eso, es mejor que vaya al centro de emergencia más cercano del domicilio y que posterior a ello nos lo reporte en el vacunatorio para poder tener en cuenta en sus próximas vacunaciones, ¿no? Si es que, y hacer la notificación correspondiente y descartar que no sea un componente de la vacuna o que sea otro evento coincidente. La otra vacuna que tenemos también al año de edad es la vacuna contra la varicela. La vacuna contra la varicela en el esquema del Ministerio de Salud es una dosis única, aunque en esquemas privados sí se administran 2 dosis. La diferencia más que nada va un poco en el porcentaje de, de generación de anticuerpos, pero es una diferencia no sustancial, ¿no? Se dice que con una dosis hay un 90% de eficacia y con 2 dosis hay un 94, 95% de eficacia, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia. Ninguna de los dos esquemas tampoco va a evitar que le dé al niño varicela. Lo que va a hacer es disminuir el riesgo de cuadros severos o complicaciones severas, ¿no? De la varicela, como es la neumonía, la vasculitis, ¿no? Que pueda generar una septicemia. Esos cuadros severos son los que se quieren evitar, por eso es que se le administra una dosis única. Cada vial de vacuna varicela es de 0,5 mililitros, se administra igual vía subcutánea, por eso también se va a usar una jeringa de 25 por 5 octavos. En el caso de que se administre con otra vacuna viva atenuada, recuerden que es la misma fecha de vacunación o con un mes de diferencia. Se administra por lo general al año de edad, pero tenemos hasta antes que tenga 5 años poder administrar esta dosis única de vacuna varicela en el niño que aún no haya recibido su vacuna varicela. ¿Qué quiere decir? Que el niño que ya recibió el año ya no recibe por el Ministerio de Salud otra vacuna de varicela. En cambio, si captamos un niño que tiene 2 años, 3 años, 4 años y aún no ha recibido ninguna vacuna contra varicela y no le ha dado la enfermedad de varicela, también eso es importante preguntar cuando ya encontramos niñitos que le falta su vacuna de varicela, le podemos administrar. Si al niño ya le dio la enfermedad de varicela, ya se contagió, ya hizo su cuadro de varicela, no amerita que lo vuelvan a vacunar, ¿está bien? En el caso también de brotes y posexposición de la vacunación, también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si el niño que ha tenido contacto con un caso de varicela y no ha tenido varicela, ¿se puede vacunar? Sí, se puede vacunar dentro de las primeras 72 horas del contacto.
¿Por qué primero entre las 72 horas de contacto? Porque es el periodo de incubación después del contacto que pueda haber tenido. Posterior a esas 72 horas, por más que los vacunen, el periodo de vacunación ya está avanzando, entonces ya la enfermedad es inminente, ¿no? En cambio, en las primeras 72 horas sí hay evidencia científica de que demuestra que el niño contacto de un caso de varicela susceptible, que no ha tenido vacuna de varicela ni la enfermedad previamente, en la vacunación de varicela en las primeras 72 horas del contacto disminuye significativamente las complicaciones severas, hacen un cuadro mucho más leve, incluso que el caso inicial, que el caso cero. Esa recomendación se tiene que tener en cuenta para la población que está en albergues, que está en instituciones educativas, nidos, guarderías, ¿no? Que es donde mayormente se da a veces los contagios, ¿no? A veces hay un niñito que está con la varicela, los padres no se percatan y lo mandan hacia el colegio y lamentablemente pues los profesores son los que a veces se dan cuenta que el niño está con varicela y ya tuvo contacto con todo el salón. Entonces en ese caso podemos hacer esta vacunación para control de brote post-exposición. La vacuna contra la fiebre amarilla. Esta vacuna contra la fiebre amarilla la vamos a administrar al año 3 meses en adelante, ¿no? En caso de, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, que también es una dosis única, acá sí no hay diferencia con el esquema particular. Tanto en MINSA como en particular es una dosis única y se puede administrar incluso hasta los 59 años de edad para personas que van a viajar a una zona endémica. En nuestro país, ¿cuál es la zona endémica? La selva de Perú. Es una zona de alta transmisión. Incluso el mes pasado han habido 2 casos de fallecimiento de fiebre amarilla en personas no vacunadas. Por eso es importante, por eso es que el calendario incluye esta vacuna desde muy chiquitos. Así no viajen a la selva, les incluimos el esquema de vacunación, la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque la inmunidad, los anticuerpos que genera son para toda la vida. Quiere decir que este niño va a tener la protección hasta adulto y ya si de adulto decide ir alguna vez a la selva, va a tener sus defensas generadas por su vacunación cuando era pequeño, ¿no? Es una vacuna viva atenuada, hay que tener en cuenta las consideraciones de contraindicaciones de personas inmunodeficiencias, hipersensibilidad al huevo, también es una de las contraindicaciones, ¿no? Si ha hecho alergia al huevo, pollo, está contraindicado. Si es una gestante o está en periodo de lactancia durante los primeros 6 meses, también no se le administra la vacuna de fiebre amarilla. Eh, si es que la persona ha tenido un problema con la glándula timo, que es una glándula de nuestro sistema inmunológico, esta ha sido extirpada o tiene un déficit de esta glándula, tampoco no debe recibir su vacuna de fiebre amarilla. Si son mayores de 60 años, tampoco, ni menores de 15 meses. En estos casos está contraindicado desde el laboratorio productor porque hay un alto riesgo de reacciones adversas multisistémicas, ¿no? Han habido casos de personas adultas mayores que la han vacunado y que lamentablemente han hecho cuadros de complicación de reacción postvacunal. Por eso es que solo es hasta los 59 años de edad. La dosis es 0,5 mililitros vía subcutánea, tanto en niños como en adultos. El vial es un vial multidosis, viene para 10 personas. Cada persona recibe 0,5 mililitros. Hay que rotularle la fecha y la hora de reconstitución porque viene liofilizada y hay que mezclarlo con su diluyente. Es importante la hora porque este vial multidosis de vacuna fiebre amarilla solamente dura 6 horas. Por eso es importante que le pongamos la hora de apertura. La vacuna BCG también es de solo 6 horas, ¿ya? Entonces, estas dos vacunas hay que poner, como son multidosis, hay que poner fecha y hora de reconstitución para llevarla a cuenta. ¿Qué pasa cuando una vacuna reconstituida la usamos por más tiempo del que está permitido según sus indicaciones del laboratorio productor? Tenemos el riesgo de generar una infección generalizada en la persona porque no tiene preservantes y puede haberse contaminado. Esta vacuna, por lo general, nos genera muchas molestias, muchas reacciones postvacunales. Puede haber un poco de fiebre, un poco de malestar general, un poco de enrojecimiento en la zona de vacunación, pero por lo general son tolerables, ¿no? Ahora vamos con los refuerzos. El refuerzo de PT es el refuerzo de la vacuna pentavalente.
Es DPT porque solamente va a contener los componentes de difteria, tétanos y tosferina, a diferencia de la pentavalente, que tiene dos componentes más, que habíamos visto que es Haemophilus y hepatitis B. El vial de la vacuna DPT es un vial multidosis, viene para 10 personas, cada dosis es de 0,5 mililitros y la vía de administración es vía intramuscular. El refuerzo de DPT se va a aplicar a los 18 meses, o sea, al año y medio, y el segundo refuerzo a los 4 años, pudiendo completarse esos refuerzos hasta los niños que tienen 7 años, hasta el día de su cumpleaños número 7. Igual que la pentavalente. Recuerden que eso es un nuevo cambio. Tanto pentavalente como DPT tenemos la opción de completar ese esquema hasta los 7 años de edad cumplidos. En el caso de la vacuna DPT, al igual que la vacuna pentavalente, tenemos que ser bien minuciosos con la consejería, porque estas dos vacunas, la pentavalente y la DPT, son las vacunas que generan más reacción local y sistémica. Suelen generar temperaturas más elevadas, enrojecimiento, inflamación, malestar, que incluso el niño no quiere mover mucho la extremidad, ¿no? Donde ha sido vacunado. Entonces hay que dar una buena consejería de los cuidados postvacunales, como habíamos mencionado. En el caso de hepatitis A, es la nueva vacuna que se introdujo el año pasado a raíz de las recomendaciones dadas en la norma técnica actual vigente. Es una dosis única, también de manera particular administran 2 dosis de vacuna de hepatitis A, pero al igual que como habíamos hablado con varicela, lo que buscamos con esta dosis única es las complicaciones severas, ¿no? Por el caso de alimentos contaminados con el virus de hepatitis A y que puedan generar estos problemas a nivel hepático. Es una dosis de 0,5 mililitros. La vacuna de hepatitis A viene en un vial monodosis, solamente para un niño. Se administra a los 15 meses de edad. Actualmente, para el cierre de brechas, se ha ampliado la vacunación de hepatitis A hasta los 2 años de edad, o sea, hasta antes que cumpla 3 años, podemos ponerle esa dosis única de vacuna de hepatitis A. Todavía no está aperturada la vacuna de hepatitis A para niños de 3 años a más, solamente hasta antes que tenga 3 años su dosis única de hepatitis A. El que recibió a los 15 meses, ahí su dosis única. Si no recibió a los 15 meses y ahorita tiene 2 años, no cumple todavía los 3 años y podemos administrarle esa dosis única de hepatitis A, sí. Si es que le falta, sí le podemos administrar hasta antes que tenga los 3 años de edad. Va vía intramuscular, así que las recomendaciones son igual que las otras vacunas. No suele generar mucho malestar, ni mucho tampoco temperaturas altas, una febrícula, lo mucho, ¿no? Y bueno, acá está justamente el documento, quizás algunos dicen, pero en la norma técnica hay un anexo donde habla de las edades límites. Lo que pasa es que la norma está elaborada para que sea vigente por muchos años, ¿no? Y lo que el Ministerio de Salud ha explicado justamente con este documento que les presento es que en el caso de la vacuna de hepatitis A se va a ir ampliando las edades de vacunación paulatinamente, ¿no? No se puede ampliar ahorita hasta los 5 años de edad porque es una vacuna que recién se ha introducido el año pasado. Por eso es que con el corte de niños que el año pasado debieron haber recibido su vacuna de hepatitis A, es que hasta este año 2024 se va a administrar la vacuna dosis única de hepatitis A hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, para cerrar esa brecha de los niños que quizás el año pasado no pudieron haber recibido. Y ellos ya van a estar informando cuando sea ampliado, ¿no? Para más edades. En resumen, este es el esquema de vacunación de los niños menores de 5 años, es lo que hemos revisado poco a poco con cada una de las vacunas. Este cuadrito pues lo pueden imprimir, lo pueden poner cerca de su termo portavacunas, que es una ayuda a memoria. Ya está con la nueva indicación de la influenza pediátrica. Anteriormente, las presentaciones de influenza pediátrica que nos llegaban al país eran presentaciones multidosis también, pero que la dosificación era 0,25. Actualmente la dosificación de esta presentación de influenza pediátrica tetravalente es de 0,5 mililitros. Eso
Eso hay que tenerlo bien en claro porque quizás podemos estar pensando que es como lo de los años anteriores y no, este año la presentación de influenza pediátrica también es 0,5 mililitros como lo es en la influenza adulto. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo bien claro. Y recuerden que en el caso de la vacuna de hepatitis A, de los 15 meses hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. En el caso de la vacuna pentavalente y de PT, entonces podemos aplicarlo hasta los 7 años de edad, en el caso de los niños que no hayan completado su esquema también, ¿no? Y para cerrar ya justo el tema, esto sí no es parte de la norma técnica, pero es el documento donde por el Comité de Expertos de Inmunizaciones, se ha implementado la vacunación de un refuerzo de vacuna con Haemophilus influenzae tipo B, igual para los niños hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. Recuerden que al año y medio reciben el refuerzo de PT. Habíamos hablado que faltaba el componente de hemófilus de la pentavalente. Esta vacuna está dándole el refuerzo del componente de hemófilus al año y medio prácticamente a los niños, ¿no? Entonces, niños que ya hayan completado sus 3 pentavalentes, ¿no? A los 2, 4, 6 meses se han completado sus 3 pentavalentes y ahorita tienen 1 año hasta 2 años, 11 meses, 29 días, puedo programarle una dosis única de vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B, que es una vacuna que viene un vial monodosis, es liofilizada, hay que reconstituirla con su propio diluyente. Una vez reconstituida, el vial sale 0,5 mililitros y se administra vía intramuscular, en zona deltoidea o en zona del tercio medio del músculo vasto. Este documento está vigente durante estos meses, ¿no? Entonces podemos ya ir implementándolo. Y quizás algunos dirán, ¿y por qué se está implementando si eso no está en la norma técnica, no? ¿Por qué? Porque la Haemophilus influenzae tipo B es una bacteria que afecta mayormente a los niños menores de 5 años y que puede generar neumonías y otras secuelas que pueden llegar a ser incluso fatales, ¿no? Como la meningitis, la celulitis, la vasculitis, ¿no? ¿Es una enfermedad grave? Sí, es una enfermedad muy grave, ¿no? Se dice que incluso 1 de cada 20 niños puede morir por Haemophilus influenzae tipo B. Entonces es importante, o que incluso 1 de cada 5 niños puede quedar con un daño cerebral o con sordera por una infección por Haemophilus influenzae tipo B. Por eso es que se está incluyendo este refuerzo, ¿no? A partir del año a 2 años, 11 meses, 29 días. Bueno, acá en las imágenes son unos ejemplos, ¿no? De algunas de las complicaciones severas cuando un niño se infecta de Haemophilus influenzae tipo B y que pueden generar complicaciones muy severas. Por eso es importante colocarles este refuerzo de Haemophilus para evitar estas secuelas en los niños, ¿no? Entonces, esta vacuna, acá hay un pequeño resumen, también es un vial monodosis, liofilizado, hay que reconstituirlo. La dosis es de 0,5 mililitros y es de uso inmediato vía intramuscular. Bueno, eso es todo lo que es la primera ponencia. No sé si hay alguna duda o pasamos a la segunda ponencia y resolvemos las dudas al final. Bueno, tenemos una duda solamente a la licenciada Aida Vivanco. Buenas tardes. En el caso de influencia pediátrica, si en el primer año de vida recibe solo una dosis, ¿podrá recibir el segundo año de vida 2 dosis? Y la misma participante indica, en caso de pacientes un poco atrasados en la vacunación para la CPR, entre la primera y segunda dosis, ¿necesariamente debe pasar 6 meses? Ya, perfecto. Entonces, entiendo de la primera pregunta de la influenza pediátrica, es el primer año de vida se refiere seguro a un bebé que a los 6 meses recibió su primera influenza pediátrica. Hay un periodo en el cual quedamos desestoqueados de influenza pediátrica hasta que llegue la vacuna de la nueva cepa. Entonces, entiendo que quizás este caso quedó pendiente quizás por ese motivo o quizás porque los papás pues se perdió el contacto, ¿no?
Cuando retorna al establecimiento de salud, si él retorna antes de tener 1 año de edad, le vamos a completar su segunda dosis de influenza pediátrica. Si es que esta influenza con la que le vamos a completar es la misma cepa del mismo año. Imaginemos este año 2024, recibe su primera influenza pediátrica, pasan unos cuantos meses y viene en diciembre, ¿no? En diciembre todavía estamos con la cepa 2024. Quizás el niño ya tiene 11 meses, ¿no? O 1 año, quizás, ¿no? Ya cumplió, podemos completarle porque quedó pendiente esa segunda dosis. Pero ahí termina su esquema, porque ya tiene su cepa de 2024 completa. ¿Cuándo le vamos a programar su refuerzo del año, podría decirse, a pesar de que ya está por cumplir o ya cumplió el añito, con la cepa 2025? Porque ahorita, por más que tenga ya 1 año o 1 año, 1 mes, no sería recomendable ponerle el refuerzo del año de edad, porque es la misma cepa, va a ser la vacuna de la misma cepa que ya recibió. El refuerzo, recuerden que la idea del refuerzo es que tenga con una cepa actualizada. Entonces los refuerzos, por eso es que es cada año, para que pueda recibir la cepa del año que viene, ¿no? Que es en este caso sería el ejemplo, en el año 2025 sería su próximo refuerzo. Y referente a lo que es de sarampión, papera y rubiola, ¿cómo era? Ya de los 6 meses, ¿no? En realidad, el intervalo mínimo es hasta 1 mes, ¿ya? Para la segunda dosis de sarampión, papera y rubiola, en algunos barridos se dio la recomendación, por ejemplo, cuando se da una dosis adicional, en niños que ya haya pasado 1 mes de su esquema anterior y se está dando esta dosis adicional, se podía dar. Pero dentro del esquema regular, sí lo ideal es 6 meses. ¿Por qué? Porque es un esquema que genera más defensas a diferencia de un esquema cortado de un solo mes. El esquema cortado de un solo mes te va a ayudar, como se hacen en los brotes, porque hay un riesgo epidemiológico latente, un caso detectado, ¿no? Un caso que está poniendo en riesgo a los susceptibles de la zona. Pero lo que nosotros queremos es una protección a largo plazo, entonces lo ideal es que sí, si tu niño, por ejemplo, no recibió al año de edad su primera SPR porque X motivo estuvo enfermo, hubo una complicación y recién, por ejemplo, le colocas a los 2 años su primera SPR, programa 6 meses después su segunda SPR para que tengas la mayor generación de anticuerpos. Creo que hay otras Sí, preguntas hay más más. preguntas. Licenciada Cristina Beatriz, en el caso de CPR y varicela al año es en el bracito, ¿cierto? Claro, en el caso de las vacunas subcutáneas, sí van a ir en zona deltoidea, a diferencia de las vacunas intramusculares. En el caso de las vacunas intramusculares, sí vamos a diferenciar de acuerdo a la edad de la persona. Si tiene 2 años a más, va a ir en tercio medio del deltoides del bracito, y si es menor de 2 años, va a ir en el tercio medio del músculo vasto de la piernita. Listo, la siguiente pregunta. Cristina, licenciada, ¿puede activar su micrófono, por favor? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, yo tenía una duda sobre la influenza. Yo trabajo en el sector privado y ahí también tienen la Vaxigrip Tetra, pero dice a partir de los 6 meses de edad y lo usan para los 6 meses, adultos, niños de 1 año, 2 años. ¿Esa es diferente a la que usted mencionó? Claro, lo que pasa es que a nivel del ministerio, a partir de los 3 años de edad, ya nos abastecen a nosotros otra presentación, que también es tetravalente, pero no es del laboratorio de Vaxigrip. Entonces, más que nada es no tanto por contraindicación, ¿no? De la dosificación o la presentación X, sino es más que nada por distribución de producto para cada grupo objetivo. Entonces, en el caso de MINSA vamos a usar esta presentación que es la de la imagen, ¿no? De Bachigrip Tetra, 0.5 mililitros, desde los 6 meses de edad hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, dosis de 0.5, y a partir de los 3 años de edad, con la vacuna que se nos distribuye para ese grupo etario, ¿no? En este caso estamos con, si mal no me equivoco, es Synergium, el laboratorio que nos están abasteciendo de 3 años a más, que ya viene en una jeringa precargada que también tiene una dosificación de 0.5 mililitros.
Licenciada Cristina, se ha podido resolver su consulta. Muchas gracias. Tenemos 4 preguntas más, licenciada. ¿Lo resolvemos ahora o lo resolvemos al término del siguiente tema? Usted me indica, licenciada No, Fiorella. yo creo que sí, las Sí, podemos, más o menos la estaba perfecto. leyendo y sí va por Listo. ahí, ajá. Ok. A ver, a ver. ¿Usted lo De ve? la SPR, ajá. Ah, En exacto. el caso de SPR, sí, podemos completar el esquema hasta los 59 años de edad. Si, por ejemplo, tenemos, como vamos al tema de CRET, niños más que nada, si tenemos un niño de 5 o 6 años que quizás no tuvo su segunda SPR, sí debemos colocarle esa dosis de SPR, porque para que realmente esté protegido contra sarampión tiene que tener esas dos dosis completas. Ahora, si es un niño que ya tiene sus dos SPRs antes de los 5 años, no es necesario que le programes otra dosis adicional, salvo que haya algún riesgo epidemiológico que dé una dosis adicional, como por ejemplo ser personal de salud o estar en una zona de susceptibles, irse a una zona fronteriza, tener un riesgo ocupacional, como por ejemplo las personas que trabajan en aeropuertos, terrapuertos, ¿no? Zonas de fronteras. Ahí sí. Pero si el niño tiene sus dos dosis de menor de 5 años, ahí queda su esquema de sarampión hasta nuevo aviso, que se pueda quizás dar algún caso de riesgo epidemiológico que amerite, ¿no? Y que ya el ministerio lo comunicaría. A ver, la otra pregunta es, en casos de niños de 11 meses y 10 días recibe influenza pediátrica, ¿se aplica segunda dosis en un mes? Claro, porque tú le estás iniciando su calendario antes que tenga un año. Entonces, ahí le estás poniendo a los 11 meses su primera influenza pediátrica. Por ejemplo, imaginemos este mes. Entonces, como estamos dentro del mismo año, el próximo mes va a tener un año, ya va a tener un año cumplido. Va a recibir su segunda influenza pediátrica, pero de ahí ya no le vas a programar el refuerzo de un año hasta el año 2025, porque el refuerzo del año ya no tendría lógica que sea con la misma cepa del 2024. Buenas tardes. Ay, se movió. A ver. Una pequeña con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita que recibe hidrocortisona y fluorocortisona a los 4 años se debería administrar IPV y no APO. Sí, exactamente. Hay condiciones médicas como justamente mencionas, la hiperplasia suprarrenal, los niños que reciben quimioterapia por leucemias, ¿no? Radioterapias, ciertas condiciones en las cuales la persona puede estar inmunosuprimida por su misma condición médica o por el tratamiento que recibe, como son los corticoides en dosis altas y prolongadas, síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se detecta uno de esos casos en el cual la persona puede estar inmunosuprimida, o tiene un contacto cercano, por ejemplo, hijo de madre VIH, o un familiar que está inmunosuprimido por un trasplante, por quimioterapia, radioterapia, o un tratamiento así de con corticoides en dosis altas y prolongadas, no debemos administrar vacuna polioral. La administración debe ser IPV para todas las dosis de polio, incluyendo la de 4 años, ¿no? Que actualmente en niños sanos es polio oral, la de 4 años. En estos casos no se le da polio oral, se le da polio IPV y queda sustentado justamente por este factor de riesgo que tiene. La norma actual se coloca en el tercer medio del muslo hasta antes de los 2 años. Ajá, exactamente. A partir de la norma 2022, la indicación de vacuna intramuscular va intramuscular, recuerden, porque subcutánea sí es zona subdeltoidea. Intramuscular es la que nos diferencia la norma para lo que es zona deltoidea a partir de los 2 años de edad en adelante y menor de 2 años, tercio medio del músculo de la piernita. A ver, si un niño recibió, siguen haciendo la pregunta, creo, de la influenza, que creo que ya la contestamos. En el sector público o privado están aplicando la norma. Claro, las normas se rigen a nivel nacional, pero recuerden que en el sector particular incluso hay normas adicionales, ¿no? Como por ejemplo la norma el esquema de vacunación, ellos incluyen también la vacuna contra el meningococo, que actualmente no está en el esquema nacional.
y mayormente eso se aplica a partir de los 9 meses de edad. En la práctica privada le están recomendando su vacunación contra el meningococo. Otra diferencia con el esquema privado es que ellos les programan una segunda dosis de vacuna de hepatitis A, una segunda dosis de vacuna contra varicela, que como les explicaba, no es que esté mal la de MINSA, sino que esta dosis adicional que se pone en la parte privada hace que se eleve un poquito más la generación de anticuerpos, ¿no? Pero el fin igual es el mismo, ¿no? Evitar las complicaciones severas. Bueno, vacuna Listo. influenza es una vacuna inactivada, así que no hay problema con personas inmunosuprimidas. Solamente las inmunosupresiones es la contraindicación para vivas atenuadas, recuerden.